Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a brindar información sobre seguros de caución para alquileres, esta alternativa muy útil para aquellas personas que necesitan alquilar una vivienda pero no cuentan con un garante para hacerlo. Después Juan Pablo Piceta nos va a hablar del aumento en el costo de financiar los consumos con la tarjeta de crédito, y Maximiliano Doncelli va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a dialogar con el economista José de Apena para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos este primer bloque con información sobre el mercado financiero local. El Banco Central subió la semana pasada la tasa de interés de los plazos fijos a 30 días de hasta 10 millones de pesos al 61%, buscando acomodar el rendimiento que reciben los ahorristas a la aceleración inflacionaria que se viene registrando y que alentó una huida hacia el dólar. Maximiliano, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, ¿qué te parece si esta mejora ha vuelto más atractivo los plazos fijos en relación a otras alternativas de inversión disponibles en el mercado local? Bueno, la verdad que la respuesta es un ni, Alejandro, porque básicamente, si bien es verdad que hubo una suba importante, digamos, de las tasas, que también se habían reflejado en algunos instrumentos que cotizan en el mercado que siguen a la tasa Badlar. La tasa Badlar es una tasa que básicamente se construye a partir de los plazos fijos, con lo cual cuando suben las tasas de plazos fijos, estos instrumentos de mercado de capitales pues absorben esta suba. Todavía estamos por debajo de la inflación, ¿no? Digamos, estamos hablando que tasas efectivas anuales son del 80%. Esto es todavía muy por debajo, si bien de la inflación de los últimos 12 meses podría ser, pero cuando uno anualiza la inflación de los últimos meses, está por encima del 100%. Entonces, la verdad que es una mejora, sí, pero todavía que necesitan un recorrido, y acá es donde vemos interesante la Badlar, los instrumentos que siguen la Badlar, porque justamente, digamos, entendemos que falta todavía tasa. Por eso, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que vos le harías, ¿no?, a aquellos inversores que en este contexto están buscando, ¿no?, protegerse contra la inflación? Bueno, Alejandro, nosotros en YOL Invertir Online publicamos un portafolio generalmente a principio de cada mes, y justamente con estos movimientos lo que hicimos es modificar un poco la composición, lo que tiene parte de renta fija. Teníamos bastante bono SER, que luego del mal junio, todos se acordarán, bueno, julio fue un buen mes con los bonos SER, tomamos ganancia en parte de los bonos SER y nos posicionamos en alternativas que justamente aprovechen esta suba de tasa, ya que esperamos más. ¿Cuál hablo? Por ejemplo, el TB23, que es un bono soberano que ajusta a Badlar, el BDC24, que es uno de Cava. Son bonos que justamente siguen la tasa Badlar, y después hay algunos fondos común inversión, nosotros hay varios, pero básicamente los fondos común inversión que permiten posicionarse, lo que se llaman T+1 en la jerga, digamos, fondos que invierten en instrumentos Badlar. Esos son otras alternativas interesantes, el que no quiere comprar un instrumento propiamente dicho. Por eso hoy estás inclinándote por ese tipo de activos. Sin duda, Alejandro, si bien todavía los rendimientos, vuelvo a lo mismo, están por debajo de la Badlar, los bonos SER ya, los más cortos, rinden inflación menos 10, inflación menos 15. Entonces ya cuando empezás a tener eso en la ecuación, te das cuenta, y viendo que la Badlar creemos que todavía tiene suba, porque es clave en cualquier plan económico, una tasa que siga la inflación, bueno, ahí vemos oportunidad. Y te doy algo más, Alejandro, que nos llamó la atención. La semana pasada, la suba de esta tasa no estaba, digamos, el REM no la tenía, digamos, en vista, nadie tenía en vista, fue bastante sorpresa. Sin embargo, los bonos Badlar no fue lo que mejor performó, sino los bonos Dollar Link, ¿no? Esto tiene que ver un poco con la protección. Entonces, ahí vemos que todavía no capturaron toda esta suba. Entonces, es como que nos cierran en todos lados, no subieron todo lo que tienen que subir, más tasa esperamos, y vemos una asignación de más de bonos SER a bonos Badlar. Muy bien, perfecto. A la par, ¿no?, de generar una suba en el rendimiento que obtienen los depositantes por sus plazos fijos, la suba de las tasas de interés definida la semana pasada por el Banco Central también tuvo un impacto en el costo de financiar los consumos con la tarjeta de crédito. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, ¿cómo ha quedado este costo ahora?
Bueno, como decías, se encareció mucho el financiamiento, ¿no?, que utilizan los usuarios de tarjeta de crédito. En particular, lo que ocurrió fue que el Banco Central aumentó la tasa de interés para los consumos de pago mínimo de tarjetas de crédito para los resúmenes hasta 200.000 pesos. Incrementó del 57% la tasa al 62%, lo cual esto obviamente encarece el costo a la hora de pagar los consumos y financiarlos a través de la tarjeta de crédito. Pero bueno, también la novedad es que no solamente esto se encareció, sino que también los pagos en dólares que superan los $200 en la tarjeta de crédito. Es algo a tener en cuenta porque estamos, bueno, en una época que tal vez algunos sectores de clase media financian, ¿no?, viajes al exterior, que están ya gastando, ¿no?, en divisas. Entonces, ese costo también se encarece mucho más. Aprovechando, ¿no?, el diferencial entre el dólar tarjeta y el dólar libre, ¿no? Sí, y en este caso, en los gastos en dólares, más o menos la tasa es la tasa de interés es equivalente al 83%. Esto tiene que ver con una tasa máxima que aplica para los préstamos personales. No puede superar el 25% de la tasa de los préstamos personales, pero bueno, es un 83% en términos equivalentes en promedio. Lo que hay que tener en cuenta es que esto encarece a todo el sistema, ¿no?, porque no solamente lo que tiene que ver con los pagos mínimos y los pagos en dólares, sino que también afecta obviamente a los pagos de 12 cuotas de las tarjetas tradicionales y también de las no tradicionales, ¿no?, de las no financieras, que ahí el costo financiero total puede oscilar hasta el 260% o al 340% si se aplica las 12 cuotas o 24 cuotas. Por lo tanto, aquellos que tengan, ¿no?, tarjetas en supermercados, centros comerciales, ellos en particular tienen que prestar mucha atención y bueno, ¿no?, sobre todo para el resto de los consumidores a la hora de financiar 12 y 24 cuotas, esto también se encarece mucho. Obviamente también queda la hora 12 como disponibilidad, que sigue siendo una tasa subsidiada para los consumos y bueno, obviamente está por debajo, en torno al 42% para las 3, 6 y 12 cuotas, por ejemplo. Sí, una opción que hay que seguir aprovechando mientras se pueda, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a seguir ahora con información sobre seguros de caución para alquileres. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué viene pasando, ¿no?, con esta herramienta que es tan útil para aquellas personas que tienen que alquilar un inmueble, una vivienda y no cuentan con un garante para hacerlo? Sí, en un contexto complejo para lo que es el mercado, ¿sí?, de alquileres, con un gran porcentaje ofrecido en dólares, con toda la cuestión de los meses, con una revisión de la ley que en este contexto desde ya está demorada y bueno, en todo ese marco, lo que al día de la fecha se maneja en términos de garantía, que son distintas opciones, como es el título de propiedad, el aval bancario, la garantía de fianza o fondo fiado solidario y este seguro de caución que ofrecen, ¿sí?, distintas compañías y que consta específicamente en la posibilidad de aquellos que no tienen alguno de los otros recursos o que quieren consultar por de poder presentar pagándole un monto a una aseguradora en torno a los 2 alquileres en un pago único previo con distintas posibilidades de financiación según el caso. Este monto que también hay que demostrar, lleva un análisis previo, pero estiman lo más rápido 48 horas uno ya puede acceder a esta póliza, lo que implica es que ante cualquier incumplimiento por parte del inquilino, la compañía aseguradora se hace cargo y responde en principio en lo que refiere al pago del alquiler mensual, ¿sí? También están a veces contempladas las expensas y según lo que uno termine pactando al plan que acceda, también se pueden considerar servicios, algunas otras cuestiones. Muy importante desde ya cuando uno contrata o consulta por este tipo de seguros, entender algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, cómo está el edificio, ¿sí? En el caso de ser vivienda, esto también aplica el seguro de caución para lo que es alquiler comercial, ¿sí? Pero especialmente en lo que es vivienda, ver algunas cuestiones porque ¿qué pasa? Después, si hay un incumplimiento, lo que se encarga la compañía es, de ir, obviamente, en lo que refiere a intereses punitorios, honorarios de abogados, para el que era el inquilino que había contratado la póliza. Entonces, como hay toda una cuestión que hace a
este procedimiento, es muy importante siempre conocer, ¿sí?, de qué uno tiene, porque a veces en la urgencia por alquilar, de que hay poca oferta, ¿sí?, conocer todo eso y saber que es una herramienta más, ¿sí?, que más o menos hay que calcularle 2 veces un alquiler para acceder. Muy bien, con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros. Bueno, recordá, antes de irme, que te puedes conectar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta y transmitirnos cualquier inquietud. Quédate con nosotros en instantes. Regresamos con mucha más información. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Queremos que conozcas nuestros renovados canales digitales. El objetivo es proteger tu futuro siempre y junto a nuestro personal y red de productores asesores incorporamos la última tecnología para una mejor atención al cliente. Triunfo Seguros. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Abrimos un nuevo bloque que vamos a dedicar enteramente a los seguros agropecuarios y para ello estamos con Virginia Bumade, que es jefa de riesgos agrícolas de Provincia Seguros. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por estar aquí. A vos por la invitación. Y comentémosle al público, bueno, ¿cuál es la oferta que la institución tiene disponible para el sector agropecuario? Bueno, nosotros desde Provincia Seguros, nuestro producto disponible es granizo con adicionales. Bueno, en la Argentina granizo y adicionales es el producto básico, digamos, el que trabajamos todas las compañías y el que más acostumbrado está el mercado a comercializar. Más del 96% de los seguros para el campo que hay hoy en Argentina son de granizo y adicionales. Así que, bueno, un poco nuestra oferta va por ese lado. Recordemos, ¿no?, cuáles son las coberturas que incluye el seguro de granizo. Bueno, el seguro de granizo, digamos, la cobertura principal es justamente granizo, pero también dependiendo de un poco de la zona, del cultivo, de la estrategia del productor agropecuario, le puede agregar a esa cobertura básica alguna adicional. Puede ser helada, por ejemplo, para cosecha fina, es bastante habitual agregarle la cobertura de heladas, o vientos fuertes para, no sé, girasol, cebada, productos que quizás tiendan a necesitar ese tipo de cobertura, así que básicamente a eso apuntamos. Muy bien, ustedes también tienen un seguro integral agrícola, ¿no? Sí. Nuestra idea es abarcar, digamos, el segmento agro, ¿no? Entonces tenemos todo lo que es granizo, adicionales, y luego lo que es el patrimonio del productor agropecuario, desde las camionetas, la casa del campo, digamos, los galpones, el contenido, RC, responsabilidad civil, también transporte de cereales, transporte de animales, así que la verdad que la oferta es bastante amplia. O sea, este seguro integral agrícola apunta justamente a todos estos riesgos que estás mencionando. Exacto, a lo que apunta es a aglomerar todos los riesgos que puede tener un productor agropecuario en su establecimiento, desde la siembra hasta, bueno, la cosecha, el traslado, los animales, dependiendo de a lo que se dedique, digamos que hay oferta para todo. Bueno, hay dos riesgos muy importantes, uno de ellos que estuvo muy presente este año, que son algo difícil de asegurar en la Argentina y que no abunda la cobertura de estos riesgos, que son la sequía
y la inundación. ¿Ustedes tienen pensado lanzar algo relacionado con este tema? Algunas compañías ya vienen avanzando con este tipo de coberturas en estos últimos años. Bueno, son lo que llamamos los riesgos sistémicos, digamos, son los más difíciles de reasegurar sobre todo. Son productos bastante complejos. Nosotros venimos hace bastante tiempo trabajando en diferentes coberturas, tratando de encontrar la que más sentimos que satisface un poco la necesidad del asegurado. Así que ya tenemos, tenemos la aprobación para trabajar con un producto. Todavía no lo tenemos disponible en el mercado para vender porque consideramos que además, es una primicia. Es una primicia. Porque además es un producto que consideramos que es muy importante que tanto el productor agropecuario como el productor de seguros entienda qué es lo que está comprando porque, ya te digo, no es, digamos, el mercado no está acostumbrado a trabajar con este tipo de seguros. Es distinto, no es como el granizo. El granizo actúa sobre daño. Este es un producto distinto que es importante que se entienda bien a qué apunta y qué es lo que el asegurado está contratando. ¿Y tenés una expectativa para cuándo puede estar disponible este producto? Esperamos que para la gruesa de esta campaña ya lo tengamos disponible. Bien, bueno. Necesitamos, digamos, ponerlo a punto. Así que los productores se pueden acercar en los próximos meses a la compañía para averiguar esta nueva cobertura, un riesgo tan esencial, ¿no? Siempre hay muchas consultas. Más ahora con el cambio climático. Totalmente. Hay muchas consultas de esto, de multirriesgo. Bien. Pero bueno, por eso es muy importante que se entienda bien qué es lo que se está contratando, porque a veces la expectativa es mayor de lo que en realidad se puede conseguir. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a vos. Con esta información de Seguros Agrícolas cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando con el economista José Dapena. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Vení a Santiago del Estero, disfrutá del spa termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Sudamérica. Santiago te espera. Termas es vida. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Ya estamos con el economista José Dapena abriendo este último bloque que hoy tuvimos que grabar unas horas antes para cubrir los anuncios del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muy delicada la situación. Me toca hablar justo antes de unos anuncios en materia económica que han creado una expectativa fenomenal y no sabemos qué va a decir, ¿no? Entonces... No, precisamente, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu expectativa? No respecto a los anuncios, que bueno, hubo algunos trascendidos, pero veremos cómo vienen, sino cuáles son tus expectativas ante el inicio, ¿no?, de una nueva etapa económica de la Argentina. Mira, el punto es, desde mi punto de vista, nuevamente, no sabemos, si bien ha habido algunos rumores, algunos trascendidos que han circulado recientemente sobre lo que se puede llegar a anunciar, pero hay ciertos hechos que sí o sí están demandando la atención de un ministro de Economía. El primer hecho es que no hay dólares, ¿sí? Las reservas netas, de acuerdo a algunos cálculos, están las netas disponibles, 1.500 millones de dólares, y en estos últimos días el Banco Central, desde que se anunció que iba a ser el ministro de Economía, el señor Massa, ha vendido 500 millones de dólares aproximadamente. Cerca de cero, claro. Exactamente, entonces hay una situación que no es sostenible en el tiempo. Entonces, bueno, José, precisamente una de las medidas de las que se está hablando tiene que ver, ¿no?, con estímulos
para que los exportadores, para que se venda la cosecha de soja, ¿no? Sí, lo que pasa es que el principal estímulo sería un tipo de cambio único, un tipo de cambio que de alguna forma refleje la realidad del mercado entre vendedores y compradores, y eso es lo que no está sucediendo, con lo cual al final del día se tienen que elaborar parches o artilugios o sofisticaciones de crear un dólar soja, de que si lo vende, que el 70%, que le doy un dólar link, y todos esos aspectos son complicados cuando la situación más simple es poder establecer un tipo de cambio único que de una forma refleja. Ahora, eso se hace muy difícil con el segundo hecho que enfrenta el Ministro de Economía, que no es nuevo, es decir, pero que de una forma muestra que no existe una dinámica sostenible en el tiempo, que es el déficit fiscal. Bueno. La consecuencia un tema aparte, ¿no? es que el punto es que gran parte de los problemas argentinos provienen del déficit fiscal y de la monetización, y sobre todo en un contexto en el cual sucedió la pandemia. Es decir, no fue gratuito la pandemia. Argentina la pasó sin acceso al crédito externo, renegociando la deuda. Entonces tuvo que acceder al crédito interno, y el crédito interno significó absorber todo el dinero de todos los ahorros institucionales, aseguradoras, fondos de inversión, bancos, y en segundo lugar emitir dinero para poder sostener ese déficit fiscal. Pero llega un momento en que eso se termina trasladando a precio y sobran los pesos, y al sobrar los pesos termina repercutiendo en la inflación por un lado y en el tipo de cambio de los dólares financieros por el otro. Bueno, esta emisión monetaria también no estimula la huida de todos aquellos que tienen algún ahorro al dólar, justamente para protegerse de la inflación, de la aceleración inflacionaria que esa emisión monetaria va a generar, ¿no? Es que exactamente, y me da la sensación que dentro de todo este proceso de ha habido un cambio de paradigma. Me da la sensación de que ya ideológicamente la palabra ajuste no es del todo mal vista, no es mala palabra. Habrá que ver cómo se le encuentra el eufemismo, porque, por ejemplo, endeudamiento era malo, pero financiamiento neto positivo es bueno. Ajuste es malo, habrá que ver cuál es la palabra que suena bien, ¿no? Hay un problema además muy grande de credibilidad, ¿no? Porque la ministra de Economía saliente, ¿no? Silvina Batakis, insistió, ¿no? varias veces a lo largo de su corta gestión en ratificar las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, y eso no bastó para calmar a los mercados. Hoy en día, ¿no? Como que se está exigiendo, se está requiriendo medidas más claras, más contundentes, ¿no? En relación al tema del déficit. Me da la sensación de que, y de eso hablábamos al comienzo fuera de cámara, es decir, este es el día de los anuncios, es decir, no hay segundas oportunidades para primeros anuncios. Es decir, si hay un anuncio tiene que ser cuando uno tiene todo el capital político para poder llevar adelante ese anuncio. Entonces, lo que se anuncie hoy es muy importante para determinar qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Es decir, uno no puede dentro de 2 semanas generar un parche porque no salió bien el anuncio del día de hoy, sobre todo cuando uno viene de una dinámica que muestra que es inconsistente desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario y desde el punto de vista de la inflación. En los últimos días, ¿no? Bueno, desde la confirmación de lo que inicialmente fue un rumor, ¿no? De la incorporación de Sergio Massa como ministro de Economía, hubo una reacción positiva de los mercados, también, ¿no? Ayudada por otros factores. Sector externo, hubo factores externos. En realidad me da la sensación de que primaron los factores externos y la suba de la tasa también. Es una discusión, ¿no? Que se ha extendido, se ha desarrollado en estos últimos días, pero bueno, sin duda que la incorporación de Massa ha sido un factor importante en esa recuperación, no tanto de los bonos argentinos como la caída, ¿no? del dólar en el mercado libre, que hoy se revirtió un poco esa tendencia en este último día a la espera, ¿no? de los anuncios de Sergio Massa. Pero, ¿cuáles crees que deberían ser las señales que dé hoy Massa para que esta tendencia positiva de los mercados se mantenga a partir de mañana? El punto a mí me da la sensación que el nuevo ministro de Economía es muy pragmático, lo demuestra su carrera política, ha sido pragmático de resolver. En ese sentido es un activo valioso que tiene. Originalmente se habrá pensado en él para desembarcar antes de Batakis y no se dieron las condiciones, y al ver que los mercados no reaccionaban favorablemente, se dio la situación para que se produjese este desenlace. Dicho eso, el punto no es él, el punto es quién está detrás de él. Sí. Es decir, hacíamos un eufemismo que a veces uno está haciendo dedo en la ruta para que alguien lo levante, que vendría a ser y quiénes están escondidos en el bosque, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es si un auto para, es quién sale a meterse dentro de ese auto, ¿no? Pero en ese contexto igual no hay anuncio que valga, ¿no? No, es que son los grados de libertad que tienes desde el punto político para llevar adelante un programa que implica
un giro de 180 grados con respecto a cierto discurso que no ha claudicado, es decir, ha sido consistente. Si hay algo que uno tiene que reconocer, ha sido la consistencia de cierto discurso político. De alguna manera, lo que me estás diciendo, o lo que entiendo de lo que decís, es que lo mejor que podemos esperar de los anuncios de hoy es que mañana los mercados no reaccionen negativamente. Ya estamos como en un piso del dólar libre, estamos en un techo por ahí de corto plazo o de mediano plazo los bonos. Sí, sobre todo a mí me da la sensación de que no se están intentando resolver la economía para los próximos 10 años o los próximos 5 años, sino solamente se está generando una situación para poder atravesar hasta octubre o noviembre de forma maniobrable, es decir, que no siga subiendo la inflación, que no se siga disparando la brecha, que exista algún tipo de incentivo para la liquidación de dólares y de una forma que se empiece a restablecer cierto orden en las cuentas fiscales, pero nuevamente no va a resolver la economía esa situación. La economía se va a empezar a resolver cuando existe un plan concreto y un capital político para poder implementar para adelante. Esto es atravesar el río que viene bastante revuelto de forma tal de llegar a la otra orilla que vendría a ser el año 2023 con las elecciones. Muy bien, José, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José Dapena en este bloque que tuvimos que grabar en forma anticipada a la espera de las medidas que posiblemente en este momento o hace unos minutos haya terminado de anunciar el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.